Buenas tardes. Me dirijo en esta ocasión a ustedes para explicar algunas ideas bastante básicas que me permitan redactar una pregunta que explique el problema de Dios en Tomás. Podríamos aquí hacer una introducción hablando de la síntesis del cristianismo y del aristotelismo, de las relaciones fe y razón, de la importancia de la teología natural, de la autonomía de la filosofía, pero centrémonos un poco en el problema específico. ¿Por qué es un problema la existencia de Dios y para Santo Tomás? Para empezar, para diferenciarlo de Agustín, sí que para Santo Tomás merece la pena y es necesario preguntarse por la existencia de Dios, y además es necesario demostrarla. Es necesaria una demostración. No basta con aceptar que es evidente, como en el caso de Agustín, ni de dar 3 pruebas que tienen que ver con el consenso y con otras. O sea, la teología, en el caso de Santo Tomás, se centra en la existencia de Dios, pero desde el ámbito de la filosofía, y se centra en argumentar y en dar explicación racional o buscarla. Sí, por tanto, es necesario demostrar la existencia de Dios porque no es una idea innata, como si lo era en el caso de San Agustín, como será en el caso de San Agustín, en el caso de Descartes, en el caso de Anselmo y otros autores. Por tanto, sí es necesario demostrarlo. Por tanto, se centra en demostrarlo, pero no de cualquier manera, porque como hemos estudiado varias veces en clase, Santo Tomás rechaza que pueda demostrarse a través de su definición. Es decir, que como hay demostraciones a priori y demostraciones a posteriori, él, siguiendo el anterior razonamiento, que se basa en definir a Dios o su existencia a partir del propio concepto y de su definición, anula la posibilidad de cualquier demostración que se base en la evidencia o en la propia definición del concepto y se centra en elaborar una definición a posteriori de la existencia de Dios, que es una definición que, por la influencia del empirismo de Aristóteles, parte de la observación empírica de los seres del mundo, es decir, parte de los sentidos, por decirlo así, y por eso es a posteriori, es decir, parte de los sentidos, y una demostración a priori no necesita de los sentidos, como la propia demostración que hace San Anselmo, llamado también argumento ontológico, que estudiamos en clase. Y en el fondo lo que hace Santo Tomás es elaborar 5 vías o 5 caminos para demostrar la existencia de Dios que cumplen todas ellas una misma estructura. Esa misma estructura implica el siguiente razonamiento, que sería 1, 2, 3, 4. El razonamiento sería: partimos de una evidencia de los sentidos, aplicamos el principio de causalidad, rechazamos la cadena infinita de causas y concluimos que Dios existe. Y esto lo hacemos a través de 5 conceptos: movimiento, causa eficiente, recuerda la diferencia entre causa eficiente, formal, final, etcétera, que hace Aristóteles; ser necesario, el concepto que vemos que añade a todos los conceptos aristotélicos Santo Tomás, a partir de la idea de la diferencia entre esencia y existencia y del ser contingente y necesario; ser supremo, también llamado grados de perfección; y orden del universo o gobierno del mundo. En el caso del movimiento, la cuestión es bastante evidente. Si las cosas se mueven, como vemos a través de los sentidos, todo es movido por algo, todo efecto tiene una causa, no puede haber una secuencia infinita de causas, tiene que haber una primera causa que pone todo en movimiento, llamado motor inmóvil o Dios.
En el caso de la causa eficiente, todos los seres existentes tienen una causa eficiente que los ha creado. No puede haber una sucesión infinita de causas creadoras. Por tanto, hay una primera causa incausada, que es causa de sí mismo, y esta causa incausada es Dios. En el caso del ser necesario, todas las cosas y acontecimientos que vemos en la realidad son contingentes y accidentales, podrían dejar de existir o existen fruto del azar o de otras cuestiones, son perecederos, pero tienen que depender de una existencia necesaria. El único ser cuya esencia es existir y necesariamente tiene que existir es Dios. El ser supremo o grados de perfección, para que existan esos grados de perfección que vemos en la realidad sensible, física, a través de los sentidos, debe haber un modelo de perfección que debe ser el propio Dios. En el caso del orden del universo, gobierno del mundo, simplemente si vemos que todo está orientado a un fin, influencia de la teleología aristotélica, ese fin tiene que tener una causa inteligente o una inteligencia ordenadora, si entendemos que hay orden en el mundo, y ese director del universo debe ser Dios. Estas son las ideas básicas que creo que les pueden ayudar a esclarecer ciertas cuestiones de Santo Tomás. Un saludo.